Buenos días, el día de hoy mi grupo y yo les vamos a explicar sobre el trabajo final. En el primer ejercicio tenemos la percepción de los jóvenes acerca de la realidad nacional. Nos dicen que la población de estudio estuvo constituida por jóvenes, varones y mujeres de 18 a 25 años. Estos nos dicen que los principales problemas con los que atraviesa el país son la inseguridad ciudadana, la corrupción, la educación, entre otros problemas. Los datos que nos dan son los siguientes, que el nivel de confianza es de 96%, por lo que decimos, ¿cuánto le falta a 96 para llegar a 100? 4. Entonces, lo pasamos a decimal dividiéndolo entre 100, lo cual nos daría como resultado 0,04. En el error tenemos que hubo un error de 4%, lo que vendría a ser el 0,04. Nos dicen que el valor de P y el de Q están en la razón de 21 a 29. Para hallarlo, reemplazamos sabiendo que P y Q siempre vale 1. Entonces, al reemplazar P igual a 21K y Q a 29K, sumamos ambos y tenemos que igual nos tiene que dar 1. Entonces, al sumar 21 más 29 nos da 50. Y 50 entre 1 nos da 0,02. Entonces reemplazamos que P vale 21K. Esto se multiplica por el valor que nos dio la primera ecuación, que sería el 0,02. Entonces nos sale que el valor de P es 0,42. Luego hallamos el valor de Q. Q vendría a ser 29K, por lo que se multiplica 29 por 0,02. Esto nos da 0,58. Entonces se reemplaza en la fórmula. Cabe recalcar que utilizamos la fórmula para la población desconocida, la cual sería esta que se presenta a continuación. Lo primero que tenemos que hacer para poder resolver la fórmula es que hallamos el valor de Z. Reemplazamos entonces 1 menos el valor de alfa es el nivel de confianza, que vendría a ser en este caso 0,04. Lo cual dividimos entre 2. Tenemos que esta pequeña ecuación nos da como resultado 0,98. Lo cual buscamos en la tabla que este valor es equivalente a 2,05. Entonces reemplazamos en la fórmula. Al resolver nos sale que el valor de n es igual a 639,83. Como sabemos que estamos hablando de población, se tiene que redondear por exceso. Entonces el resultado final sería 640. La problemática nos indica 4 aspectos. El primero es la educación, el segundo la corrupción, el tercero la inseguridad ciudadana y como cuarto tenemos otros. Entonces, para poder resolver la tabla que se nos presenta, tenemos que primero hallar la educación. Según lo que nos dicen en el texto, la octava parte de los jóvenes encuestados considera que el principal problema que afronta el país es la educación. Tenemos como dato lo de la octava parte. Entonces, lo que tenemos que hacer para hallar la cantidad total de los encuestados, tenemos que multiplicar un octavo por 640, que nos saldría 80. Esto vendría a ser la cantidad total. Después, para poder hallar la proporción y posteriormente sacar el porcentaje, tenemos que hacer la regla de 3, por lo que decimos que 80 se multiplica por 1 y luego el resultado se divide entre 640. Todo esto nos daría 0,125. Eso vendría a ser la proporción. Y al pasar el porcentaje tendríamos que simplemente multiplicarlo por 100. Entonces nos daría que el 12,5% dijo que el principal problema sería la educación. Por otro lado tenemos las personas que dijeron que el principal problema era la corrupción. Entonces, primero hallamos la proporción. Como dato tenemos que el 28,24% dijo que este era el principal problema. Entonces se divide 28,24 entre 100, lo cual nos daría 0,2844. Esa vendría a ser la proporción. Y para poder hallar la cantidad total, hacemos igual, la regla de 3 simple. 0,2844 se multiplica por 640 y se divide entre 1. Esto nos saldría 182,016. Y como estamos hablando de personas, igual tenemos que redondearlo por exceso, entonces nos daría que la cantidad total de personas que dijeron que el principal problema era la corrupción sería de personas. Para poder hallar los otros resultados que no se definen ni por educación, ni por corrupción, ni por inseguridad ciudadana, tenemos que hacer la regla de 3 simple, ya que en la tabla nos dan la cantidad de personas, pero no nos dan ni la proporción ni el porcentaje. Entonces, hacemos otra vez la regla de 3 y ponemos que 40 se multiplica por 1 y se divide entre 640, lo cual nos da 0,0625 y al pasarlo a porcentaje vendría a ser 6,25%. Entonces, como ya tenemos todos estos datos que nos van a ayudar a hallar lo de la inseguridad ciudadana, planteamos que 640 se tiene que restar entre la suma total de los 3 primeros resultados. Eso quiere decir que reemplazamos el valor de otros por 40, que fue la cantidad total. Educación lo reemplazamos por 80 y corrupción por 182. Al sumar todo esto nos sale 302, lo cual restaríamos con 640.
Esto nos sale que la cantidad total de personas que dijeron que la inseguridad ciudadana era el principal problema sería 338. Como último paso, hallamos la proporción, que vendría a ser el 100%, lo restamos entre todas las proporciones que sacamos en los 3 primeros casos. Todo esto nos da el resultado de 47,19%, lo cual tendríamos que restar con el 100% y tenemos que el porcentaje final de las personas que dijeron que la inseguridad ciudadana era el principal problema fue el 52,81%. Buenos días, mi nombre es Kimberly Chu y les explicaré los ejercicios 2 y 3. Como podemos ver en este primer ejercicio nombrado Delitos Informáticos, nos muestran una figura y una tabla. En la figura vemos la evolución de denuncias semestrales por delitos informáticos desde el primer semestre del 2019 hasta el primer semestre del 2021. Y en la tabla podemos ver el número de denuncias semestrales por delitos informáticos. Sin embargo, vemos espacios en blancos en la tabla, los cuales debemos hallar y completar con el número de denuncias en los semestres que nos presentan. Primero debemos sacar la pendiente junto a los datos que ya nos brindan en la figura, con la siguiente fórmula, la cual sería pendiente es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Reemplazamos las variables por los datos dados, que serían y2 se reemplaza por 3345, y1 por 930, x2 por 5 y x1 por 1. Resolvemos esto y nos daría 2415 entre 4, lo que su resultado sería 603,75. Este número ahora siendo nuestra pendiente. Ya que la tenemos, la utilizaremos para completar la tabla. Debemos sumar el primer dato que nos dan, o sea 930, con 603,75, lo que nos daría 1535,75. Este método debemos aplicarlo para los otros semestres que se encuentran con el resultado anterior, dando como resultado 2.137,5 en el primer semestre del 2020, 2.741,25 en el segundo semestre del 2020 y finalmente 3.345 en el primer semestre del 2021. Podemos hacer una revisión y estar más seguros si nuestros datos logran estar en el mismo rango que se encuentran en la figura 1, ya que los datos deberían ser iguales. Siguiendo con este otro ejercicio, veremos ahora los fraudes informáticos. Cuando analizamos el problema dado, podemos destacar dos datos. El primero es que en el 2018 se han registrado 1.652 denuncias por este delito y en el segundo es que la cifra ha aumentado a 4.741 en el año 2020. Ahora, si analizamos la figura 2, vemos dos variaciones porcentuales que nos dan. La primera es 83,96% en el año 2019 y la segunda 10,74% en el 2021. Estos datos los colocamos en los años correspondientes en la tabla. Ahora debemos hallar los datos para el año 2019. Realizamos primero una regla de 3 de esta manera. 1652 es a 100% como x es a 183,96%. Le agregamos 100% al dato anterior, ya que nos han dado un aumento con respecto al anterior año, o sea 2018. Este resultado sería 3039. Estos datos serían las denuncias por el año 2019, y para poder hallar la variación absoluta lo restamos con las denuncias del año 2018, dando como resultado 1387. Seguimos con el año 2020. En este año sí contamos con el número de denuncias, por lo que ahora restamos solamente con el número de denuncias del año anterior, obteniendo la variación absoluta siendo esta 1702. Ahora realizamos una regla de 3 de 3039 es a 100% como 1702 es a x%. 1702 lo multiplicamos por 100 y lo dividimos entre 3039, dando como resultado 56%. Ya casi tenemos todos los años completos. Ahora solamente falta hallar los últimos datos pendientes. Primero volvemos a hacer una regla de 3. 4.741 es a 100% como x es a 110,74%. Aquí también podemos ver que se le suma el 100% con la misma razón del dato anterior. Esta operación sería 110,74 por 4.741 entre 100%. Este resultado dando así a 5.250. Restamos este dato con el número de denuncias del año anterior, 4.741, para obtener así la variación absoluta, que sería 509. Y así es como resolveríamos estos ejercicios. El tercer avance es el de ciberacoso, en el que nos presenta la tabla número 4, que se llama distribución de participantes del estudio según carrera que estudia. La frecuencia absoluta, los datos que se nos presentan son la frecuencia absoluta de artes y humanidades, que es 106, y de ciencias de la salud, que es 129, y la frecuencia porcentual de ciencias, que es 26,27%, y ciencias de la salud, 14,93%, e ingeniería, que es 10,30%. Para poder completar esa tabla, primero tenemos que hallar cuál es el total de participantes, lo cual podemos hacerlo empleando los datos de ciencias de la salud, haciendo una regla de 3, en la que x, que sería la frecuencia del total, sería hallada multiplicando 100 por 129 entre 14,93, lo cual nos saldría que en total hay 864 participantes en el estudio. De esta manera podemos completar el resto empleando la regla de 3. En el caso de artes y humanidades,
sería nuestra X, la frecuencia porcentual de artes y humanidades, la hallamos multiplicando 100 por 106 entre 864, lo cual nos sale que la frecuencia porcentual es 12,27%. En el caso de ciencias, hacemos la misma regla de 3, pero en este caso nuestra incógnita sería la frecuencia absoluta de ciencias, la llevamos multiplicando 864 por 26,27 en 3 es 100%, nos sale que son 227 participantes redondeando al entero. En el caso de ingeniería, nos dan la frecuencia porcentual, más no nos dan la absoluta, por lo que esta sería la incógnita, la llamas multiplicando 864 por 10,30 o 10,3 entre 100%, nos sale que es 89 participantes los que pertenecían a la carrera de ingeniería. En el caso de ciencias sociales, como no nos da ningún dato, no podemos emplear el mismo tipo de regla de 3, así que podemos hacerlo restando la frecuencia absoluta del total menos las frecuencias absolutas del resto de carreras. O sea, nuestra X, nuestra incógnita, sería la frecuencia absoluta de ciencias sociales. La hallamos restando a 864 la suma de 106 con 227 con 129 con 89. Así, hallamos que la frecuencia absoluta de ciencias sociales es 313 participantes. Hacemos la regla de 3 misma que empleamos en el caso de artes y humanidades, pero con los datos de 100 por 313 entre 864. Y hallamos que la frecuencia porcentual de ciencias sociales es 36,23%. Empleando la información que hallamos para completar la anterior tabla, seguimos con las siguientes, ya que todo es parte del mismo caso. En la figura 3, distribución de participantes del estudio según sexo, nos dan los datos de que el 70,83% del total son mujeres y el resto son hombres. Podemos hallar el total de hombres, el total porcentual de hombres con la siguiente ecuación: 100% es igual a X más 70,83%, en la que hallamos que el porcentaje de hombres es 29,617%, restando el 100% menos 70,83%. Como sabemos que el total absoluto es 864 participantes, empleamos la regla de 3 para hallar el número de participantes. En el caso de los hombres, X se hallaría multiplicando 864 por 29,17 entre 100, de tal manera hallamos que 252 de los participantes eran hombres, y en el caso de las mujeres, nuestra X, que es la cantidad de mujeres, la hallamos multiplicando 864 por 70,33, dividiendo entre 100, y así hallamos que 612 participantes eran mujeres. Con la información que hallamos podemos completar esta tabla, la tabla 5, distribución de participantes del estudio según sexo y ciberacoso sufrido, en la que el único dato que nos dan es que el total de participantes que no sufrieron ciberacoso es 537. Así podemos completar que el total de hombres es 252, el total de mujeres 612 y el total de todos los participantes son 864 participantes. Para hallar el total de participantes que sí sufrieron ciberacoso, podemos hacerlo con la siguiente ecuación: 864, que es el total, es igual a la suma de participantes que sí sufrieron ciberacoso, que sería nuestro incognitado X, y más el total de participantes que no sufrieron ciberacoso, que sería 537. Resolviendo esto nos sale que el total de participantes que sí sufrieron ciberacoso es 327. De ahí podemos emplear los datos dados por el caso, en el que nos dice que la razón de hombres que sí sufrieron ciberacoso que en las que no sufrieron ciberacoso es la de 5 la misma de 5 es a 3, ¿no? Así, como ya tenemos el total de hombres que es 252, podemos emplear el siguiente
la siguiente ecuación, que sería 252 es igual a 5x, que sería hombres que sí sufrieron acoso, más 9x, que son los hombres que no sufrieron acoso. Resolviendo esto nos sale que x es 18 y reemplazando esto en las dos ecuaciones que tenemos, podemos resolver y hallar que los hombres que sí sufrieron acoso fueron 90 y los que no sufrieron acoso 162. Para poder resolver acerca de las mujeres que sí sufrieron ciberacoso, podemos hacerlo mediante la siguiente ecuación, que sería los participantes que sí sufrieron ciberacoso, que es 327, es igual a el número de hombres que sí sufrieron, que hallamos anteriormente, que es 90, más el número de mujeres, que es la incógnita. Resolviendo esto nos sale que fueron 237 mujeres las que sí sufrieron ciberacoso. Hacemos algo similar en el caso de las mujeres que no sufrieron ciberacoso, pero con los datos correspondientes, que sería participantes que no sufrieron ciberacoso es igual, que es 537, es igual a los hombres que no sufrieron ciberacoso, que es 162, más las mujeres que no sufrieron ciberacoso, de la cual es nuestra incógnita, y nos sale que 375 mujeres no sufrieron ciberacoso. Mi compañera va a explicarles el resto del caso. ¿Cómo resolvimos el resto? En este ejercicio nos piden completar esta tabla con estas tres gráficas. Empezando por esto. Entre estos intervalos que todavía no sabemos que el primero es 476. Por lo tanto, su frecuencia absoluta es 476 acá. Después tenemos que la frecuencia relativa en el intervalo 4 es 5,56%. Entonces, en el intervalo 4 colocamos 5,56%. Otro dato que nos dan es acá tenemos el final del primer intervalo. En otras palabras, esta parte de aquí, 21, y por ende acá también colocaríamos 21. Después tendríamos que la frecuencia absoluta acumulada sería 796 en el tercer intervalo. En otras palabras, acá, 796. Para poder completar esta tabla, para poder seguir completando la tabla, me gustaría enfocarme en este gráfico. He colocado 21, ya que gracias a este otro, la figura 6, nos damos cuenta que ese intervalo es 21. Entonces, sabemos que siempre nos dan una marca de clase, dos marcas de clase adicionales para poder unir todos los puntos hasta abajo. Entonces, en base a eso, podemos decir que 21 más estos espacios se llaman amplitud. Entonces, 1, 2, 3, 4 y medio sería 4 amplitud más 0,5 amplitud es igual al número que tenemos acá, 34,5. Resolviendo este ejercicio, tenemos que la amplitud es igual a 3. Entonces, podemos decir que 21 menos 3 es 18. Por otro lado, 21 más 3 vendría a ser 24 y así podríamos llenar la tabla. Una vez que completamos los intervalos, podemos completar la marca de clase, la cual sabemos que es intervalo 1 más intervalo 2 entre 2. En otras palabras, 18 más 21 entre 2 sería 19,5. Y así en cada caso. Ahora, no sabemos cómo podemos hallar esto de acá, pero tenemos este dato de acá. La frecuencia relativa acumulada, número 2, que es 80,67. Y sabemos que el total por los anteriores datos es 864. Entonces, multiplicamos la frecuencia relativa acumulada 2, o sea, 80,67% por el total, que es 864. Eso nos da 697. Entonces, esto vale 697. Entonces, para hallar f minúscula 2, podemos restar 697 menos 476, lo que nos da 221. Para hallar fi3 minúscula, restamos 796 menos 697, lo que nos da 99. Para poder hallar el fi minúscula 4, aplicamos lo que hemos hecho anteriormente, pero en vez de 80,67 colocamos 5,56 por 864, lo que nos da 48. 796 más 48 es 844. Y sabemos que este número más este número es 864. Restando 864 menos 844 tenemos 20. Para hallar el HI minúscula, lo único que tenemos que hacer es dividir 476 entre el total, que es 864, lo que nos da aproximadamente 0,5509. Entonces acá colocamos 0,5509 y esta sería la división para todos los casos, FI minúscula entre el total, y así completaríamos el HI, o sea, la frecuencia relativa, y todo suma 1. Para la frecuencia relativa acumulada sumamos el número más el siguiente, en este caso sería 0,8067 y así sucesivamente. Para hallar la frecuencia relativa porcentual, tenemos que multiplicar la frecuencia relativa por 100. En otras palabras sería 55,9% y así en cada caso. Y todo sumado nos daría un total de 100%. Para la frecuencia relativa porcentual acumulada, sumaríamos 55,09 más el siguiente dato, que en este caso es 25,58, dando 80,67. Este número más 11,46
sería 92,13%. Y así sucesivamente. Y así nos quedaría esta tabla. Una vez completada esta tabla, solo pasaremos a reemplazar los datos que nos piden en los demás gráficos. Y así quedaría resuelto este primero. Colocamos acá abajo los intervalos de las edades y acá la frecuencia absoluta de cada uno. Para el caso de la figura 5, solamente colocaríamos los datos porcentuales que ya hemos averiguado, quedando de esta manera. En el intervalo 1, 55,9%, en el 2, 25,58% y así. Finalmente, para colocar la frecuencia absoluta acumulada, reemplazaríamos los datos que ya tenemos en la tabla, quedando de esta manera. Podemos ver que entre el intervalo 18 y 21 es 476, la acumulada hasta el 24, 697, hasta el 27, 796 y así. Muchas gracias.